Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema El Evangelio proviene de Dios y es un manual de comportamiento. Cuarta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos del mundo. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, en toda nación, escúchalo bien, en toda nación, porque Dios es Dios del universo. Dios se agrada del que le teme a sus juicios, porque en la Biblia dice que el pecado no se va a quedar en la impunidad. Dios es un Dios eterno y le dio espíritu al hombre, un espíritu que nunca va a morir. Y también se agrada en que en el temor le obedece a Dios y hace justicia en sus mandamientos. A través del Evangelio, Dios habla palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 28. Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Escucha con atención, porque no en vano Dios inspiró su palabra y la dejó escrita en la Biblia por todas las generaciones. Dice aquí que un profeta llamado Agabo daba a entender por el Espíritu, en la inspiración de Dios, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Escúchalo bien, hambre en toda la tierra habitada. ¿Y esa hambre a causa de qué? A causa del pecado, a causa de la rebeldía a Dios, de la desobediencia. No es raro ver y saber que en todo el mundo, en todas las naciones, en todos los países, hay hambre. Así como hay enfermedades, así como hay temblores. Mira, entonces, así como hay sequías en la naturaleza, escúchalo bien. Mira que cuando hay sequías, los animales, las plantas se acaban, la tierra, las fuentes de agua se secan, los animales se mueren. Mira. Y esto sucede a nivel de toda la tierra. Mira. Y Dios lo ha puesto a los ojos de todo el mundo para que no duden a lo que está escrito en el Evangelio. Escrito está en el profeta Jeremías, capítulo 36, verso 2, 3 y 7. Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra las naciones, desde el día que comencé a hablarte hasta hoy. Quizá oigan todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Escucha con atención lo que dice el Señor aquí a través del profeta Jeremías. Le dice: toma un rollo de libro, porque antes los libros se escribían por rollos,
Dice, y escribe en él todas las palabras que te he hablado. Así como Moisés escribió, ahora también Jeremías escribe, y esto ha pasado con todos los profetas a los que Dios ha inspirado por su palabra. Y prácticamente que la escritura, como dice aquí, contra todas las naciones. ¿Por qué dice que contra todas las naciones? Porque Dios está en contra del pecado. Siendo juez, siendo un Dios justo, recto, pues está contra todo el pecado. De allí que la gente que lea la Biblia, pues se va a dar cuenta ligeramente que Dios está en contra de sus obras. Dice, desde el día que comencé a hablarte, o sea, a hablarle a Jeremías, hasta hoy. Mira, ¿por qué dice hasta hoy? Porque la palabra de Dios es vigente y es para enseñar un comportamiento de modo a la ley de Dios. Los que estén en contra de esa ley, pues Dios está en contra de ellos. Dice, quizá oigan todo el mal que yo pienso hacerles. ¿Y por qué dice quizá? Porque unos oirán y otros no. Así es sencillo, unos oyen la palabra de Dios y todo el mal, dice, que yo pienso hacerles es porque Dios va a hacer juicios a toda obra pecaminosa. Y ese juicio se constituye en castigos. Castigos que van a producir dolor, en aflicciones, en angustias, en adversidad, en calamidades. Mira, porque el pecado, vuelvo y te digo, no se va a quedar en la impunidad. Dice, y se arrepienta cada uno de su mal camino. Mira, arrepentirse quiere decir que una persona se corrija una vez Dios le habla, de sus errores, de sus equivocaciones. Y entonces, dice el Señor, yo perdonaré su maldad y su pecado. ¿Cuándo? Cuando estén dispuestos a corregirse a través de la palabra del Señor. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová, al trono de la gracia del Señor, para que hallen ese oportuno socorro en Dios. Dice, y se vuelva cada uno de su mal camino. Mira, la palabra de Dios siempre va a obrar reflexión en el hombre, siempre va a hacer que reflexionen cuando meditan en ella. Porque grande es el furor, la furia y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. O sea, el enojo y la venganza que ha expresado Dios a través de su palabra en el Evangelio contra los pueblos, las tribus, las naciones. Porque en todo el mundo hay pecado. Y Dios es el creador del mundo. Y como dueño del mundo, siendo juez, siendo justo, pues en su voluntad está dispuesto a tomar juicios sobre el pecado. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 21, del verso 10 al 14. Un profeta llamado Agabo tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Mira, aquí nos hablan los apóstoles y un profeta, pues, que dice aquí llamado Agabo. Y dice que tomó el cinto de Pablo, cinto es cinturón, y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. O sea, habló inspirado por Dios. Dice, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, o sea, de quien es este cinturón, y le entregarán en manos de los gentiles.
Al oír esto, dicen los hermanos, le rogamos a Pablo que no subiese a Jerusalén, o sea, reconviniéndolo. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón, quebrantándome con lástima el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Acuérdate que Pablo es que el verso que dice: mi vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque va a estar a la diestra de Dios con el Señor Jesucristo. Lo mismo que nosotros pensamos a la manera de Pablo. Y como no le pudimos persuadir, dicen los hermanos, o sea, no lo pudimos convencer de que no fuera a Jerusalén, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor, porque así como Dios expresa su furia, su enojo, así también a través de la palabra expresa, a través del Evangelio, su voluntad, lo que Dios hace y quiere hacer con cada persona en el mundo. Mira, no te olvides, el Evangelio expresa la voluntad de Dios. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, verso 23, 29 y 30. Vinieron a Jesús los saduceos y dicen que no hay resurrección. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección serán como los ángeles de Dios en el cielo. Mira, aquí nos habla el Señor Jesucristo, y Él dice que vinieron a Él los saduceos, o sea, una secta de la nación de Israel, que dicen que no hay resurrección. O sea, así como estas personas no creen en la resurrección, así está el mundo. Para el mundo es imposible que los muertos resuciten, pero Dios enseñó a través de nuestro Señor Jesucristo que Él murió y al tercer día resucitó. Y así en el tiempo que Dios lo disponga va a pasar con todas las personas. Nos vamos a levantar del polvo, vamos a ir a la presencia del Señor a darle cuenta de la vida que llevamos aquí en la tierra. Entonces respondió Jesús a esta secta. Acuérdate que Jesús es Dios. El verbo, la palabra y Dios son el mismo. Jesucristo es el verbo. Y les dijo: erráis, ignorando las Escrituras, o sea, desconociendo el Evangelio, el poder, la gloria y la voluntad de Dios. El poder de Dios, todo es posible para Dios. Dios es el creador, Él es el que ha sustentado su creación, puede deshacerla y volverla a hacer de nuevo. Dios de lo invisible hizo lo visible, lo que se ve ahora. Y dice el Señor Jesucristo: porque en la resurrección serán como los ángeles de Dios en el cielo. Dice que las personas que tienen un espíritu que Dios les dio y que ese espíritu es inmortal, y cuando obran el comportamiento del Evangelio, ese espíritu del hombre es a imagen y semejanza de Dios. Entonces, después de muertos, dice, serán como los ángeles de Dios en el cielo. Mira, porque sus espíritus han sido perfeccionados, sus espíritus han sido santificados a través de la obediencia de la palabra del Señor, que es por toda justicia. Esos hombres a través del Evangelio han alcanzado lo que Dios creó en Adán, la imagen de Dios a semejanza de su alma, con la capacidad de obrar la voluntad del Señor. Escúchalo bien, que el Señor les continúe llenándolos de gracia. Amén, amén y amén.